Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Siempre es un agrado, un placer y un privilegio poder estar delante de Dios, en presencia de Dios, y delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. En tiempos tan peligrosos como lo que estamos viviendo hoy en día, en que el mayor de todos los eventos que tiene relación con la segunda venida de Cristo, el mayor de todos los eventos que se habrán suscitado en la historia de la humanidad, el mayor de todos comprenderán ustedes que es la venida de Cristo. Y mientras llega ese día de la aparición de nuestro Salvador, se van a suscitar una gran cantidad de engaños que irán en pos de engañar, como dice la Escritura, si es posible, lo dijo Cristo en el libro de Mateo 24, aún a los escogidos. Me ha tocado ver muchas cosas durante este tiempo de adventista y desarrollando mis labores como un obrero de Cristo, y dentro de las cuales me ha tocado visualizar a personas que se dedican solamente a mirar el pecado de los demás y a defenderse ante los ataques de otros, sin entender primero que todo que nuestro abogado es Cristo y que nosotros no tenemos nada de que defendernos, sino que aceptar nuestra debilidad y mundanalidad. Pero lo que yo busco no es exponer a la gente, sino a Satanás. Ese es nuestro enemigo, no los hermanos, no las personas, y mucho menos la verdad. Pero Satanás es nuestro enemigo. Y quiero advertirle a la gente, sobre todo al mundo adventista, del engaño que Satanás ha preparado para este pueblo maravilloso que alguna vez se esparció en la verdad, pero que producto a la profecía, al cumplimiento de la misma, se ha visto envuelto en una corriente apóstata y desinteresada de las verdades bíblicas para este tiempo. Sin querer alargar más esto, quiero compartir con ustedes un texto tomado de este precioso libro que se llama Testimonio para los Ministros. Y el capítulo, o la página, perdón, que nos convoca es la página 472. Y el subtítulo del capítulo se llama Las trampas de Satanás. Comienza así. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe, la fe del pueblo de Dios, del pueblo adventista. Desde que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador, mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar sus mandamientos. Esa es la iglesia adventista. Y el profeta de Dios nos advierte que Satanás doblará sus esfuerzos, para engañar ahora, ya que ha engañado al resto del cristianismo, al adventismo del séptimo día, para ingresarlo a la misma situación, a la misma doctrina y a la misma mundanalidad en la cual ya tiene engañado a los católicos, evangélicos, protestantes y pentecostales en general. Y esa es la dinámica a la cual Satanás está esforzado en llevar al pueblo adventista. Ahora, no es un asunto del futuro. Usted y yo somos testigos de cómo esto ya se ha logrado desde hace décadas, desde el año 1956 más o menos. Comenzaron a realizarse cambios dentro de la iglesia adventista para poder adaptarse al mundo y a la ciudad donde la organización adventista ha decidido permanecer, contrariando la voluntad de Dios expresado en los testimonios y aún en la Biblia, en que el pueblo de Dios debe estar en las ciudades, debe salir de las ciudades e irnos al campo. El campo para nosotros es nuestra salvaguardia,
para poder transformar nuestros caracteres y prepararnos para cuando tu nombre y mi nombre pasen por el juicio investigador. Y es por eso que necesitamos imperiosamente tomar nuestras cosas e irnos al campo. Dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado, que es de Jehová. Dice el gran engañador que debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el misterio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. ¿Cuál es el temor del enemigo? ¿Cuál es el temor de Satanás? El que usted y yo, como adventistas del séptimo día, prediquemos el mensaje de los tres ángeles. Anunciemos al mundo que se está llevando adelante el juicio investigador, que le informemos a las iglesias caídas de que ese evento se está suscitando. Pero ¿cuál es el engaño de Satanás? ¿Cuál es el engaño en esta cuestión? El Espíritu Profecía nos advirtió de antemano en qué consistiría ese engaño. Y tal situación está revelada en dos libros, o digamos en los escritos del Ángel de Juárez, que fueron ubicados en dos libros, como son El Otro Poder y Mensajes Selectos, tomo 1. Y quiero compartir, antes de seguir leyendo Testimonio para los Ministros, quiero compartir con ustedes estos engaños. Dice, esto está tomado del libro, como les comentaba, El Otro Poder, página 31, párrafo 1, pero originalmente pertenece al manuscrito 13 de 1889. Y dice así: ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido para impedirlo. Ahora, ¿cuál es el fuerte impulso a la obra? ¿Cuál es la obra? El fuerte impulso y la obra que debe realizar el pueblo de Dios para este tiempo es la predicación del mensaje de los tres ángeles. Producto de ello, a consecuencia y desarrollo de ello, ese mensaje de los tres ángeles se convertirá en un fuerte clamor, el clamor del cuarto ángel. Y ese es el fuerte impulso que debe recibir la obra, ¿verdad?, del mensaje de los tres ángeles. Y a ese impulso Satanás está tratando de evitar. Ese es el impulso que Satanás está tratando de evitar. Vuelvo a repetir. Ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que debería resistirse con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos, a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Se están presentando temas que no son los que deberían presentarse a la gente en las iglesias. Y el engaño consistiría en cambiar los hitos antiguos de la fe adventista que le dieron origen al movimiento de 1844. Todo está muy claro. Si el problema que no lo tiene claro es la gente, porque la gente desea creerle a los pastores y no a los profetas. Y ese ha sido el mismo error en el cual inquirieron en su momento los antiguos judíos en tiempos de Jesús. Y la gente pretendía y deseaba escuchar las voces de sus pastores que los mandan al cielo en pecado,
y no escuchar la voz de los profetas que le dicen tienen que guardar los mandamientos y arrepentirse de sus pecados para irse al cielo. Por lo tanto, siempre la voz del profeta jamás será popular, mientras que la voz de los pastores siempre estará enmarcada en el populismo y estará adornada con los diezmos, porque son ellos los que reciben el apoyo. Y como viven de la gente, terminan viviendo del pecado de la gente, como lo dice el libro de Oseas y el libro de Jeremías. Y dice mi pueblo, los sacerdotes viven del pecado de mi pueblo. Y es por eso que a la gente la mantienen en pecado y en las ciudades desobedeciendo la palabra de Dios para poder chuparles la sangre y vivir modestamente como viven los pastores, ¿no es cierto? A expensas de la pobre gente esclavizada a un sistema que se está cayendo a pedazos. Es necesario salir. Es necesario vender tus cosas, orar y pedir que el Señor te guíe hacia aquel campo que el Señor tiene guardado para ti si eres obediente. El mundo se está cayendo a pedazos. El sistema se está destruyendo para dar paso a un nuevo sistema y un reseteo mundial que traerá la instauración del gobierno mundial del anticristo. Pero Satanás sabe que debe evitar que el pueblo adventista advierta al mundo de esta situación. ¿Y cómo produciría este error? Haciendo que el pueblo adventista abandone la fe y el mensaje que debe proclamar. Dice así: lo que es alimento para la iglesia ha sido considerado como peligroso y no les está siendo provisto. Esta diferencia de ideas perturba la fe, provoca apostasías, quebranta la unidad, siembra discordia, y todo porque no saben que están luchando entre sí. Hermanos, ¿no es mejor ser sensatos? El cielo está mirándonos. ¿Qué debemos pensar de los acontecimientos recientes? Mientras estemos en esta condición construyendo barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas. Precisamente ahora, cuando tanto la necesitamos, nos ubicamos donde la luz no nos puede ser comunicada desde el cielo, para que podamos transmitirlas a otros. Eso está en El Otro Poder, página 31.1, y ahí la hermana Juárez lo declara, pero abiertamente y muy claramente, que el engaño de Satanás consiste en que el pueblo de Dios cambie la doctrina. Y eso es lo que iba a hacer. Y es por eso que Cristo nos ha venido y nos ha proclamado el fuerte clamor. Si usted dice que eso no ha ocurrido, entonces ¿por qué Cristo no ha venido y por qué no ha venido el fuerte clamor? ¿Por qué no ha caído la lluvia tardía? Si nosotros llevamos como adventistas 200 años en este mundo. Ese es un tiempo bastante razonable para que el Señor Dios, que es poderoso, que transformó al mundo en menos de 100 años con 12 discípulos, no haga lo mismo con un pueblo de más de 20 millones que ha estado aquí por 200 años, pero que no ha predicado el mensaje que Dios le dio. Es hora de despertar. Y el Señor va a hacer la obra con aquellos que quieran hacerla. Y aquellos que quieran seguir engañados por sus pastores pueden seguir haciéndolo. No estoy dirigiéndome a ustedes. Yo me dirijo a aquellos fieles para advertirles del engaño. Los demás pueden seguir sentados y arrullados en su engaño y escuchando al pastor Bullón. A mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es rescatar a las almas de aquellas personas que quieren la verdad, que luchan por la verdad y que van a predicar la verdad y se están preparando para ello. Muchos de ellos ya están en el campo. Y yo espero esta semana partir donde mi hermano en el campo, debido a que me quedé encerrado producto de la pandemia, pero gracias al Señor ya se han abierto las carreteras para poder salir. Hay otra cita que está, como les comentaba, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, que dice así: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas y del séptimo día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Eso se llama disidencia. Entonces ahora viene esta gente que cambió la doctrina, que se quedó en la ciudad
y que no desea predicar el mensaje de los tres ángeles, y nos dicen a nosotros disidentes porque no queremos sentarnos con ellos en sus templos apóstatas. La disidencia, según el diccionario, tiene que ver con abandonar la fe. Por lo tanto, los disidentes son aquellos que han cambiado las doctrinas adventistas de los pioneros y de Elena G. White referente al movimiento de 1844. Los disidentes son aquella organización que rechazó el mensaje de John C. Waggoner en 1888. Esa es la disidencia. Y esa es la disidencia que Elena G. White nos está mostrando a través del Espíritu Santo. Y no a través de argumentos de rabinos populares, modernos, que solamente hablan de tradición y del yo y de suyo mismo. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. ¿Qué serían descartados? Las verdades que Dios le dio al pueblo remanente. ¿Cuáles verdades? Las verdades de 1844. Y eso es lo que todo el adventismo en general ha abandonado. Por lo tanto, estamos en una apostasía omega que es generalizada. Y de esa manera, Satanás ha evitado que Cristo venga. Y ha introducido este engaño que es paralizar o detener, ¿verdad?, el fuerte clamor, la lluvia tardía, que es el fuerte impulso que debe recibir la obra del mensaje de los tres ángeles. Sería cambiada nuestra religión. Por lo tanto, el adventismo que ahora se profesa en las corporaciones, en la administración en Maryland, porque ya no es Battle Creek, la corporación adventista ya no tiene su sede en Battle Creek, hace muchas décadas que ya no tiene sede allí, sino en Maryland, en Tierra de María, en la ciudad número 1 del catolicismo en los Estados Unidos. Es allí donde la organización católica adventista hoy tiene su centro. Y George Knight, en su libro, en alguno de sus libros, él nos advierte, nos avisa de que existen solamente dos iglesias católicas en el mundo: la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Adventista del Séptimo Día. Nos cambiaron la religión. Y es por eso que la gente ahora ora por el anticristo en vez de denunciarlo. Y es por eso que la gente se centra en Babilonia en vez de decirle a los demás: salid de Babilonia. Y es por eso que las iglesias o los templos corporativos han estado cerrados por casi un año, porque no obedecen a la voz de Dios en Mateo 28, 19 y 20, cuando dice: por lo tanto, id y predicad el Evangelio. Sino que se han encerrado en sus puertas, en sus templos, y el Estado les ha cerrado los templos, de manera que no han podido cumplir con el mandato de reunión declarado en la Biblia, que no debemos dejar de congregarnos, para encerrarse en sus casas a puertas cerradas mientras mucha gente está muriendo de enfermedades, de pecado y sin conocer el mensaje de los tres ángeles ni el sábado. Es una gran hipocresía, una gran mentira, y Satanás ha tenido mucho éxito en este gran engaño. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría, un sistema de filosofía intelectual. Eso es teología, y de eso se ha llenado hoy en día el adventismo, de filosofía barata. Tenemos a representantes del clamor final aquí en Chile que hablan de filosofía, de teología, y tenemos a una gran variedad de pastores corporativos adventistas que van en un abanico tan variable, que van desde Bor hasta Bullón, pasando por Baker, Gambetta, Restrepo, por ahí gente como Coronado, como David Gates, que es un pentecostal, Walter Bates, y cada personaje tiene una doctrina y una idea distinta
a la de su compañero colegionario adventista. Y eso no puede ocurrir en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene una sola doctrina, una sola mente, una sola fe, un solo propósito. Entonces, tener un abanico tan amplio de pastores con temas tan distintos, como lo es el adventismo a través de Bohr hasta Bullón, pasando por todos estos personajes que yo le dije, eso demuestra que lo que ha dicho el profeta Elena G. White a través de esta carta hace más de 100 años se ha cumplido. Y se ha introducido en el adventismo un sistema intelectual, filosófico, que no es nada más que nada menos que la teología. Y es por eso que cada persona tiene su propio Dios, tiene su propia idea, tiene su propio mensaje y su propio evangelio. Y eso es idolatría. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, por supuesto. ¿Dónde se haría este trabajo? En las ciudades, cuando el Espíritu Santo nos dice que no estemos en las ciudades. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado. Ya sabemos que eso se pisotea cada semana. Cada semana los adventistas pisotean o pisoteamos el sábado, porque no lo tenemos en mayor consideración. Y también al Dios que lo creó. Cada vez se habla menos de Dios. Y cuando tú le preguntas a un anciano, quieres buscar respuesta en ese anciano o dirección del anciano, él no va a acudir a Dios, o sea, ni a la Biblia ni al Espíritu de Profecía, que es la palabra de Dios. Va a acudir a su tradición, a su cursito de anciano, o al manual de iglesia, o al folleto de escuela sabática, que son esfuerzos humanos para engañar a las personas y sacarla del evangelio bíblico y del verdadero Cristo. De manera que así llevarla desde el protestantismo de vuelta a Roma y al catolicismo. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría en cuenta poco el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrería la estructura. Lo que le espera a la estructura, lo que le espera a la organización, es ser destruida con la tormenta que se avecina. Y ese es el mismo mensaje que Dios le dio por medio de Jeremías, de Oseas, de Amós, de Isaías, al pueblo rebelde de Israel. Y es lo mismo que quiere darnos a través del linaje de White para este nuevo o neo pueblo rebelde llamado adventista del séptimo día, que es Israel. No cometamos el error del pasado. Permitamos que Dios haga mella en nuestro corazón y nos arrepintamos y salgamos de nuestra apostasía. Las personas pueden decir que estoy atacando a la iglesia y se pueden sentir menoscabadas. Les pido disculpas, pero no es mi intención. Mi intención es sacarlas por amor del engaño en el cual están inmersos. Dice el profeta en el siguiente párrafo: ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia, testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad? Vacilé, dice ella, y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades. Pero en la providencia de Dios, los errores que se han estado entrando debían ser afrontados. Mensajes selectos, tomo 1, página 238 y 239. Continuaré, ya que ahora entendemos cuál es el error y cuál es la trampa de Satanás para el pueblo adventista. Continuaré con el siguiente párrafo de testimonio para los ministros. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el misterio de Cristo en el santuario celestial.
y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. ¿Dónde? En el santuario, en el lugar santísimo, a través del juicio investigador. Entonces ahora vemos a adventistas que no quieren predicar el mensaje de los tres ángeles, que no quieren hablar del sábado y que desecharon y abandonaron la creencia del juicio investigador y del santuario. Por lo tanto, díganme si no se ha cumplido los propósitos de Satanás para el pueblo adventista, que fueron advertidos y profetizados por Ellen G. White, a quien la corporación adventista y la mayoría de los adventistas ahora también están rechazando y desechando como profeta. Si esto es una apostasía terrible, si lo único que no se da cuenta de esto es Ted Wilson y la gente. Ahora yo quiero decir que Ted Wilson no se da cuenta, porque no lo quiero juzgar, pero desde aquí me huele a jesuita. No sé si usted siente ese olor. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado. ¿Qué quiere Satanás? Que el adventismo no predique esta verdad, que el cristianismo el cristianismo en general se mantenga en la oscuridad y en el pecado en el que está, mientras se les pasa el tiempo de la gracia. Así también el diablo ha suscitado el mismo engaño en otras personas que dicen creer estas verdades, pero que se dedican solamente a proclamar, denunciar los pecados y los errores de otras personas. Y de esa manera Satanás también lo ha engañado, desviando la mirada de Cristo en el lugar santísimo para colocar sus miradas en los otros y en el pecado de los otros. Yo no estoy hablando de pecado de nadie ni la vida privada de nadie. Y lo que yo me estoy refiriendo es a la doctrina. Lo que usted haga en su vida privada es problema suyo y de Dios. Lo que a mí me interesa es la doctrina. Y el engaño que iba a suscitarse a través de Satanás tiene que ver con la doctrina. Porque el hombre siempre ha sido pecador. Entonces dice, mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra de Cristo en el lugar santísimo haya terminado y nos aseguremos el mundo y la iglesia también. El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Ahora hay que inducir a la iglesia adventista, porque dice ella, hemos logrado que lo acepten los mundanos y las iglesias caídas. Pero dice que el diablo ahora quiere que lo acepte la iglesia adventista. Dice, ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad debe ser presentado como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo, dice Satanás, dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas, y se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder
Mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Indujimos a la Iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. ¿Quiénes se van a pasar a las filas de Satanás y a guardar el domingo? La iglesia adventista. Y ella dice muchos. Cuando dice muchos, se está hablando de la mayoría. Y no de un remanente. El remanente no caerá. Parece que caerá, pero no caerá. Pero la corporación adventista ya está caída. Y ya va en busca de abuenarse con Roma para comenzar a guardar el domingo. Y todo esto es ¿por qué? Por miedo a la muerte y a la persecución. Y no me pueden decir que el adventista no tiene miedo, porque tiene los templos cerrados desde hace 8 meses y no se reúnen ni en casas ni en templos desde ese mismo tiempo, teniéndole miedo a una falsa pandemia y dejando de lado la promesa de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 26, que dice: ninguna enfermedad que les envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, si guardas los mandamientos. Y ese es el problema, que la iglesia dice guardar los mandamientos, pero en la práctica no lo hace. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. ¿Quiénes serían engañados? Los adventistas. Pero eso ya ocurrió. No es del futuro, es presente. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se consideran seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones, que confunde el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer. Y, dice Satanás, inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentadles el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Por eso la corporación quiere centralizar los diezmos en ellos, para que las personas que llevamos la verdad no podamos tener el apoyo. Y de esa manera Satanás nos corta el suministro para que podamos o generar videos o generar estudios en distintos medios, concentrando el diezmo de las personas en unos pastores haraganes que no trabajan hace más de 8 meses y que desde hace bastantes décadas no predican la verdad presente. Mantener el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Por medio de los que tienen apariencia de piedad pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. De esta manera, los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron, y que, asemejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Eso es lo que piensa el adventismo, que haciéndose como el mundo, reuniéndose en ecumenismo, van a alcanzar a esa gente. Y esto ya ocurrió.
Esto ya ocurrió. Vuelvo a repetir. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron y que, asemejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así se separan de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha influencia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionados por ella. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad. Esteban Bor, Bullón, Gambetta, entre otros, que sostienen algunas verdades adventistas, pero que, como la gente no estudia, no son conscientes de que estos pastores introducen una gran cantidad de falsedades y tradiciones humanas, sobre todo Bullón, que lo que predica es pentecostalismo, y se los dice un ex pentecostal. Fui pentecostal por 31 años, y llevo 8 años de adventista, conozco muy bien el adventismo, si no me quedan aquí tiene testimonio para los ministros, y conozco muy bien el pentecostalismo. Siempre he sido muy bueno para estudiar la Biblia, y ahora el Espíritu y Profecía. Y sé que el señor Bullón predica pentecostalismo o gracia barata. Se lo digo por experiencia, porque pasé 31 años escuchando el mismo mensaje de Bullón, pero no en la iglesia adventista, sino en la pentecostal cuadrangular. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia, que iban a atacar y que iban a rechazar el mensaje de amonestación como este mensaje que estamos haciendo. Y yo sé muy bien que este mensaje no tendrá millones de vistas, que serán un centenar de personas, y eso me agrada. Eso me pone feliz, porque el pueblo de Dios en esta tierra no es mayoría, sino minoría. Pero los incrédulos son aquellos que rechazan estas palabras de amonestación porque les encanta escuchar a los pastores que Satanás tiene en terreno, que son aquellos que mezclan la verdad con una gran cantidad de error. Y a esa gente, a esos pastores, esa gente incrédula, los apoya, los acepta y les prenden velas. Pero a nosotros nos persiguen y nos llaman disidentes. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los tendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él no las entregará, y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo, enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. El conflicto de los siglos, página 661, página 660. Primeros escritos, página 71, página 73. Y testimonio para los ministros, páginas 472 a la página 475.
No es mi ánimo acusar de pecado a nadie, pero sí de advertir a la iglesia, mi iglesia, a mi pueblo, tu pueblo, de este gran engaño que Satanás, en su malignidad satánica, ha sabido introducir encubiertamente en el pueblo adventista del séptimo día. Y el resultado de esto es que el pueblo adventista está dividido, acusándose unos a otros de disidentes, no predicando el mensaje de los tres ángeles, saliendo del santuario, viviendo en las ciudades, comiendo como los mundanos, escuchando pastores mentirosos como Bullón, Bor y Restrepo, esperando que Ted Wilson les diga cuándo predicar o cuándo irse al campo, desoyendo la voz de Dios dada por el profeta hace más de 100 años. Y Cristo y la lluvia tardía aún no han venido. Por lo tanto, la evidencia empírica apoya tanto la Escritura como la experiencia del pueblo adventista, y la no venida de Cristo apoya lo que les he querido compartir. Pero más que esto, lo que yo he querido es advertir y denunciar, no a la iglesia, sino que a Satanás, del engaño que ha introducido encubiertamente en nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por este día, por este estudio y por tus consejos que nos das a través de tu profeta. Perdónanos por desobedecer a tu profeta y no predicar el Evangelio. Ayúdanos y danos tu Santo Espíritu, el colirio, para poder entender nuestros males, acudir a ti y tú, misericordioso como siempre, perdonarnos. Perdona el pecado de tu pueblo adventista, perdona los pecados de tu siervo, perdónanos a todos nosotros, pues todos estamos destituidos de tu gloria y todos hemos pecado contra ti. Danos tu Santo Espíritu, danos colirio y permítenos salir de esta apostasía omega, para que nuestro Señor Jesús pronto venga. Te lo pedimos humildemente en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene.